Yo soy Edgar, eh, soy el fundador de un taller mecánico Edcars Automotriz de la Ciudad de México. Eh, bueno, pues quiero comentarles un poco de mi historia, cómo es que uno con el tiempo se va haciendo de un taller mecánico que eh, no es para cualquiera y no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Realmente poder poner un taller mecánico es sacrificio, inversión. Hay que eh, muchas veces hacerse a la idea y el propósito de todo lo que va ir juntando uno de herramienta. En lo personal, yo tardé varios años en poder juntar toda la herramienta que me pudiera dar la oportunidad de poderme independizar como mecánico, de poder poner mi taller. Eh, una pregunta que algunos me han hecho y que me llama mucho la atención es cómo te das cuenta que realmente es tu pasión, que realmente es algo que haces por gusto y no solo porque sabes hacerlo. Y digo, bueno, yo en lo personal, cuando inicié en esto de la mecánica, eh, bueno, realmente no era como que la idea de ser un mecánico en general. Yo empecé como ayudante a los 18 años y años atrás con mi papá, que él contaba con un taller de mofles. Fue eh, un oficio que sí busqué y me interesó aprender, pero que no se me dio, por más que practiqué la soldadura, que intenté eh, aprenderlo y encontrarle el gusto, fue algo que nunca se me dio, eso de ser moflero. Empecé a conocer herramientas gracias a mi papá, empecé a conocer lo que es una llave española, una llave mixta, una llave astreada, lo que son los dados, matracas, y empecé a conocer un poco de los carros, que realmente en ese momento no me llamaba la atención tanto. Tendría 14, 15 años. Eh, pero bueno, fue pasando el tiempo. En algún momento de mi vida me metí de ayudante general en un taller mecánico y bueno, ahí fue como que un punto clave porque descubrí que me gustaban ciertas cosas y que era capaz de hacer ciertas cosas en cuanto a lo que es la mecánica. Inicialmente no le encontraba mucho el gusto a desarmar motores. Lo hacía hasta cierto modo como porque ahí sí era algo que tenía que hacer forzosamente. Me interesaba trabajar, generar. Pero en ese taller, si no mal recuerdo, el taller se llamaba Sport Motors. Estaba ahí en Valle de Aragón, primera sección, hace muchos años, en Avenida Valle Alto. No recuerdo la otra avenida, pero digamos que mi primer maestro en esto de la mecánica general, el señor Horacio, en paz descanse, eh, pues abrió un gusto en mí en cuanto a lo que fue los frenos. Fue como que mi primer gusto. Los frenos fue algo a lo que le encontré ese gusto de hacer las cosas que me llamaba la atención, me gustaba hacerlo y por ende pues lo hacía muy bien y aprendía muy rápido. Ahí fue el primer taller en el que estuve, en donde empecé a aprender un poco. Posteriormente ya con un poco de nociones de frenos, no tanto la mecánica, dejando la mecánica a un lado, empecé a encontrarle, bueno, busqué trabajo en otro taller. Eh, Este taller estaba en Valle de las Zapatas, igual en Valle de Aragón, cerca de Metro Impulsora. Y bueno, en aquellos entonces mi patrón, mi jefe directo era el señor Enrique, no recuerdo si era Enrique Ávila, no recuerdo el nombre, el apellido de este señor. Pero también fue de las primeras oportunidades donde pude aprender más allá de lo que ya sabía. Aprendí a hacer las cosas un poco mejor, aunque no duré mucho tiempo en ese taller por problemas de inmadurez. Hasta uno tenía 19 años aproximadamente y pues siente uno que se come el mundo, que uno es indispensable para todo. Entonces ahí aprendí demasiado, el señor igual ya en paz descanse. Aprendí demasiado, aprendí mucho en aquellos entonces, pero bueno, como reitero, por inmadureces, por no saber aprovechar las oportunidades, pues terminé perdiendo ese trabajo, me alejé de la mecánica varios años, alrededor de unos 5 años, dejé de hacer mecánica. Eh, bueno, hasta cierto punto yo me volví taxista un buen tiempo, entonces en ese tiempo yo le metía mano a los carros, cosas
sin importancia, tal vez cosas pequeñas, pero no quitaba el pie del renglón de la mecánica, no me dejaba de seguir más bien mucho. Entonces, pasado ya ese tiempo, regreso por X o Y, azares del destino, regreso al tema de lo que son los frenos, regreso con un amigo a poner un taller de reparación, de reempastado de balatas. Nosotros lo que hacíamos en aquellos entonces era reempastar las zapatas y pues lógicamente reempastarlas y revenderlas, lo que conocemos como balatas a cambio. Eso es a lo que nos dedicamos un buen tiempo. Y bueno, a partir de este trabajo, conocí a una persona, otro de mis grandes maestros que me enseñaron de infinidad de cosas. Conocí a un maestro, se llamaba también ya, el señor Juan Contreras. Y bueno, el señor igual le debo mucho, en paz descanse el señor, le debo mucho de lo que pude desarrollar, de lo que pude aprender. Por ahí también se me está olvidando, en los años que yo estuve de taxista, también conocí un maestro que también me enseñó muchísimo, el maestro José Luis, el señor aún presente y un muy buen amigo, y nunca he dejado de reiterar que gracias a él y a muchas otras personas que igual y se me está olvidando nombrar, pues logré convertirme en mecánico. Reitero, fueron muchos procesos, muchos años que pasaron. No me dedicaba a eso, conocí al señor Juan Contreras, trabajé con él aproximadamente un par de años y bueno, tanto fue la amistad que hice con este señor en el ramo de las balatas remachadas en cierta parte y lo que era la rectificación de volantes, discos. Aprendí todo eso con ellos, con él, con el maestro, le decían Godínez, no recuerdo, creo que igual se llamaba Carlos, creo que se llama, lo conocía mucho por Godínez, otro compañero se llamaba Tacuches, no recuerdo, Roberto creo que se llamaba, la señora Leticia, Juan Carlos Hijo, varias personas que estuvieron en el camino, pero bueno, ahí el señor Juan Contreras fue una persona muy importante, inclusive estudios de un curso para lo que era la reparación de los platos, discos, de clutch, pues me ayudó bastante el señor, el Godínez igual, no puedo olvidarme de él, que fue una persona que igual me ayudó mucho en aquellos entonces. Entonces, todo esto que yo fui viviendo, pasando, pues fueron cosas que se fueron quedando, que fueron ayudando a paso generar o crear a una persona, hasta cierto modo fue construyendo mi manera de pensar en la mecánica y de hacer bien las cosas. Siempre recuerdo que la mayoría de las personas siempre han comentado que piensan que el huevón y el flojo siempre trabajan doble, ¿no? Entonces siempre la mayoría de los mecánicos o de los maestros que tuve siempre era la idea de hacer las cosas bien a la primera, no trabajar doble, dar tu mejor esfuerzo. Entonces, pasado el tiempo del señor Juan Contreras, me retiré nuevamente de lo que es el trabajar como ayudante de mecánico. Lo dejé igual unos 3 años, más o menos unos 3 años. Y bueno, en ese lapso de tiempo, yo teniendo mi carro, acabo de comprar un carro, un taxi, mi esposa tenía su carro, bueno, pues no quitaba yo el pie del renglón de hacer mecánica, me seguía la mecánica, inclusive en la calle encontraba carros descompuestos y ayudaba, los podía echar a andar. Y muchas veces se lo platicaba yo a mi esposa, que también siempre me apoyó en todas mis decisiones. Y pues hice mecánica, ahí conocí a una persona igual, un amigo muy importante, que es Marquito, que fue de las primeras personas que me dio la oportunidad de hacer mecánica como fuera de hobby o de nada más meter de mano en mis carros por X o Y, sino fue una persona que me empezó a dar trabajo como mecánico, tal vez porque se daba cuenta de lo que hacía, no sé, le llamaba la atención y pues en algún momento me pedía que si podía hacer, arreglar esto, arreglar el otro, y bueno, ahí fue como prácticamente empecé a meterme en esto de la mecánica. Ahí fue como que un inicio de esta situación, pero posteriormente se viene la pandemia en el 2020, yo siendo taxista, pues aquí en la Ciudad de México me cayó completamente lo que fue el trabajo en el taxi.
Antes de eso, me estoy adelantando mucho, en ese año del 2018 al 2019, por impulso de mi madre y de mi esposa, pues me meto a estudiar mecánica. Me dicen, bueno, pues si te gusta lo de la mecánica, si te llama la atención, si lo entiendes, si lo haces por gusto, ¿por qué no lo estudias? Esa fue como que, ahí es donde parte un antes y un después, porque hasta antes de eso yo no pensaba mucho en comprar mucha herramienta, no era así como que una idea de comprar un buen escáner, de comprar llaves, de comprar herramienta. Realmente no era parte de las ideas que yo tenía. Entonces, pues me decido, le hago caso a mi esposa, le hago caso a mi madre. Y sí, de lleno me meto a estudiar mecánica, un curso intensivo de un año y medio aproximadamente, año y medio, en una escuela particular. Se llamaba, creo que la escuela, ya porque ya no presta servicio, Cedeteca, con el maestro Humberto, ya igual en paz descanse, pues descanse el señor, pero pues fue parte ahí es donde estudié y es donde reforcé mis conocimientos. Ya no era un mecánico empírico, sino ya era un mecánico tanto una parte, un mecánico que aprendió primero viendo, eh, aprendiendo de los demás, y posteriormente del estudio, pues un mecánico que juntó todo eso, todo lo que aprendió viendo, lo juntó con lo que fue el estudio. Entonces, para mí fue muchísimo más fácil entender todo después de haber pasado por ese proceso de ser ayudante de mecánico. Y bueno, pues lo único que nos faltaba, porque lo único que era poner más en práctica todo el conocimiento que habíamos adquirido en la escuela. Para esto precisamente, en el 2020 se viene todo lo de la pandemia. Entonces, pues la economía se me vino abajo. Fue un golpe bastante anémico, muy fuerte. Y nuevamente entra mi esposa ahí, que es quien me alienta a que empiece a dedicarme. Inclusive fue ella la que me consiguió casi el primer trabajo en esto de la mecánica. Y pues sí, gracias a ella empecé a usar todo el conocimiento que adquirí, tanto aprendiendo de otros como lo que estudié. Me metí a trabajar a un taller mecánico en el cual pues, me aventé aproximadamente 4 meses trabajando. Esos 4 meses fueron de lo mejor hasta cierto punto en cuanto a práctica y conocimiento, y darme cuenta de que era capaz de hacer las cosas sin tanto problema, que se me daba, que me gustaba. Entonces, pues trabajo 3 4 meses por un sueldo bajo, sí, el sueldo no era una maravilla, pero pues para la situación pues era un buen sueldo en ese momento para ir saliendo de problemas con respecto a todo lo de la pandemia. Eh, Me salgo de ese taller que duré 3 4 meses trabajando de 8 a 8, que inclusive me regañaban mucho, me decían, mi madre es que me decía, estás trabajando 2 turnos, entras a las 8, sales a las 8 9 de la noche, pero siempre mi meta era pues estar aquí, aprovechar todo lo que hacen, lo que aprendo, lo que hago día a día para en un futuro poder poner mi propio taller. Recuerdo que al final mis compañeros que pedían muchas veces gastarse su sueldo en cerveza, y luego me criticaban que no invitaban una cerveza, que el otro, pero siempre yo lo hacía con la idea de que en vez de comprarme 2 3 cervezas, la idea era comprarme un juego de dados, comprar para un juego de dados, una matraca, un escáner, una prensa. Mi idea era ir juntando poco a poco todo lo necesario para un taller. Entonces, pues, así fue, fui juntando poco a poco, sin vicios, enfocado en mi meta, que era poner un taller en algún momento de mi vida. 3 4 meses trabajando así, de 8 a 8, de cambio de taller, entro al taller del maestro Román, ahí en San Felipe de Jesús. Y bueno, ahí ya entré con muchos conocimientos, ya tenía mucho conocimiento, tenía experiencia. Entré ganando un buen sueldo, se me hacía un muy buen sueldo, y pues aprendí muchísimas cosas ahí. Lo principal que puedo decir que aprendí del señor Román es que me enseñó a ser, todavía si era bien hecho, me enseñó a ser más detallado con mi trabajo.
Eso es algo que le agradezco demasiado. Fue una persona muy importante, y a la fecha, hoy en día, tengo contacto con el señor, y sigue siendo una persona a la cual sí, en cierto modo, admiro, porque le aprendí mucho, realmente le aprendí bastante, y pues eso es lo que vale, ¿no? Lo que hayas aprendido, y pues forjarse metas en específico. Yo siempre tuve la meta de poder poner un taller, de ser maestro, y de ser hasta cierto punto reconocido por mi trabajo, que yo pudiera tener un taller al cual a mi trabajo yo pueda ponerle el precio, porque sé lo que vale mi trabajo, porque sé que está bien hecho. Y pues enos aquí, tenemos un taller, somos Cars, Servicio Automotriz. De momento, para el día de hoy, que es el 24 de noviembre del 2022, llevamos aproximadamente 8 meses con esta meta de que fue poner un taller. Sigo con todo el apoyo de mi madre, con todo el apoyo de mi esposa. Por el momento solo somos mi esposa y yo en este taller de Cars, Servicio Mecánico Automotriz especializado. Pero algo que puedo decir es que es una meta cumplida. Seguimos echándole ganas, seguimos haciendo lo mejor que está en nuestras manos. No queremos ser igual a los demás, no queremos hacernos ricos, o hacer dinero, o generar con engaños, con mentiras. Nuestra idea es que nosotros en algún momento tuvimos carros, sufrimos, batallamos, y en el camino encontramos gente que nos ayudó muchísimo, que nos enseñaba, aún sabiendo que era de enseñarle a un cliente en algún momento, pues es el hecho de que el cliente lo pueda hacer, o no sé, no regrese realmente, ¿no? Pero en nuestro camino tuvimos muchas personas que nos ayudaron, alguno que otro que no es muy bien recordado, pero todo nos dejó una enseñanza. Y pues la idea de hoy en día es hacer las cosas bien. Una frase de conductor: hacer las cosas bien aún, calidad es hacer las cosas bien aún cuando nadie está viendo. Entonces nosotros tenemos ese es nuestro lema prácticamente. Nosotros buscamos hacer las cosas bien, ser honrados, hacer todo tal cual debe de ser para que el cliente se vaya satisfecho. Ahora sí que eso es Cars Automotriz. Y seguimos con esa idea de hacer las cosas bien, de progresar de buena manera, y pues de seguirnos poniéndonos a sus órdenes. Pero pues eso es parte de cómo inició, o cómo es que hemos llegado hasta este punto de tener un taller, el taller de Cars, Servicio Mecánico Automotriz. Y bueno, pues más adelante, en el siguiente video, les estaré contando qué más es esto de Cars Automotriz, cómo hacemos las cosas. Ya tenemos varios videos en Facebook, en Facebook, en Google Maps hemos subido videos de todo eso. Y pues básicamente así trabajamos. A nuestros clientes pues tratamos de mantenerlos informados de paso a paso de qué es lo que se le hace a su vehículo, con la garantía de que todo va bien hecho, y con la mejor calidad. Realmente aquí lo que nosotros ofrecemos es calidad. Igual no tenemos los mejores precios, no somos el precio más económico de la zona para hacer un taller pequeño como es el mío, el nuestro, pero sí podemos decir y podemos comprobar que hacemos las cosas bien, que nuestro trabajo es de calidad, y que pues hacemos lo mejor posible, lo mejor que podemos, y siempre tratando de mejorar día a día. Pues, muchísimas gracias, y pues les invito a que sigan viendo los videos posteriores. Y bueno, finalmente, después de todo el servicio, así es como queda nuestro motor. Todo esto es el resultado de un buen trabajo, ¿vale? Se le hizo todo su servicio tal cual como debe de ser: su cambio de filtros, bujías, lavado de cuerpo de aceleración, lavado de inyectores, todo tal cual debe de ser para que el carro quede, como decimos aquí, quede al puro centavo. ¿Sale? El vehículo ya está listo para entregarse. Y pues bueno, seguimos esperándolos aquí en su taller Cars, Servicio Automotriz especializado. Afinaciones, cambios de aceite, suspensión, frenos, clutch. Quedamos a sus órdenes al 55 66 63 95 09. Edgar, a sus servicios.